La idea central de esta clase, la que empezamos a desarrollar, quiero decir, es que los sistemas de escritura, a diferencia de el habla, a diferencia del idioma que está anclado en nuestra genética, el habla está anclada en nuestra genética, recuerden, existe el dispositivo de adquisición del lenguaje de Noam Chomsky, que se le conoce por sus siglas en inglés, que es LAD, LAD. Decíamos que la idea central es que a diferencia del habla, del idioma, de lo que se conversa, la escritura es una tecnología, porque es inventada y como invención adopta distintas formas que no dependen sino del contexto cultural, de lo que las personas escuchamos y aprendemos a reconocer como signos. Por eso hay tantos sistemas de escritura. Y habíamos estado hablando del sistema chino, en donde hay nombres, 9 nombres cortos para los números del 1 al 10, y veíamos cómo los chinos utilizaban 4 multiplicadores: el Shi para 10, el Bai para 100, el Qian para 1000 y el 10.000 se expresa a través del Wan. Ellos no tienen sino monosílabos para expresar cada número, y eso hace que cuando escriban números y cuando eh, hablen de números, los compongan de una manera súper fácil. Por ejemplo, el 10 decíamos, es como que si en castellano dijésemos 10-1, ¿no es cierto? O el 12 es 10-2, el 13 es 10-3, o sea, en el caso del 10-1 ellos dicen Shi-Yi, en el caso del 10-3 dicen Shi-Yang, y en el caso del 20 son 2-10, por lo tanto dicen Shi. Eso hace que este sistema lógico continúe, sea mucho más fácil de aprender. Y yo les había indicado que las niñas y los niños chinos hasta los 4 años contaban más que los niños occidentales, porque no tenían esa traba que tienen todas las lenguas indoeuropeas, entre las cuales está el castellano y está también el inglés, el alemán, el francés. La traba está en el 11, 12, 13 y en algunos números como el 17, por ejemplo, que es un número bastante largo. Por eso los niños chinos aprendían a contar rápido hasta los 40, y bueno, una vez que antes de los 4 años ya contaban hasta 40, digamos, ambos nos igualábamos. Entonces, todos los idiomas son culturales, los sistemas de escritura son aún más culturales porque adoptan alfabetos. Y habíamos dicho que los primeros alfabetos son los que inventaron, de los que hay registro, quiero decir, son los que inventaron los babilonios, los cuneiformes, pero que luego también hubo los alfabetos jeroglíficos de los egipcios, los glifos de los mayas, hasta que surgió propiamente un sistema de escritura basada en símbolos más abstractos, como sería el alfabeto latino, el alfabeto cirílico de los rusos, el alfabeto de los hindúes, que es del sánscrito, proviene del sánscrito, y que hay todavía culturas que conservan otro tipo de alfabeto o de representación escrita, como los árabes y los hebreos, que utilizan una forma de pensamiento de alfabeto no latino, no parecido al nuestro, o el de los chinos, que en rigor no es un alfabeto de letras, sino que está basado en ideogramas o figuras. Entonces, esta diferencia es importante porque ustedes más adelante van a estudiar un fenómeno como la dislexia, que es la dificultad para leer bien, o la disgrafía, la dificultad para escribir bien, que se van a dar cuenta no deben ser vistas casi exclusivamente como fenómenos neurobiológicos o psicofisiológicos, sino que más bien tienen una relación con la cultura. Es decir, no podemos decir que hay un trastorno estrictamente hablando cuando la dificultad está enlazada profundamente con la forma en que un idioma se habla o que un idioma se escriba. Esto lo tomé de un libro de David Sousa, que ojalá ustedes algún día lo puedan comprar y leer. Se llama Cómo el cerebro aprende matemáticas. Em, Siguiendo con el tema del lenguaje, vamos a regresar a Ludwig Wittgenstein, ya saben, el filósofo del siglo pasado preferido de su profesor. Ludwig Wittgenstein, sobre todo en la segunda etapa de él, porque se habla de dos etapas.
decía que no podemos tener contacto directo con las cosas, no podemos saber cómo es el mundo, cómo somos nosotros mismos, pues entre el mundo y nosotros, entre nuestro yo y el conocimiento de nuestro yo, se interponen las palabras, se interponen las ideas sobre el mundo, y eso lo expresamos a través del concepto del isomorfismo, que es importante, es decir, las cosas no las podemos conocer exactamente como son, pero sí podemos tener una representación isomórfica de las cosas a través de las ideas y a través de las palabras a través de las cuales las expresamos. Las ideas se expresan en el lenguaje. El hecho de que el lenguaje no sea igual a la realidad no significa que no podamos conocer la realidad, pero no podemos evidentemente conocerla tal y cual es. O sea, pensemos en lo que decía Kant, ¿no? Hay una diferencia entre la esencia y el fenómeno, esencia como aquello que no podemos conocer, la cosa en sí, y el fenómeno aquello que sí podemos conocer, que es la cosa para nosotros. Entonces, Wittgenstein decía que solo podemos comprender la realidad, solo podemos describir la realidad, agrego yo, no Wittgenstein, sea en su rol constatativo, o sea, de representación de la realidad, o sea, en su rol performativo, o sea, de cambio de la realidad, solo podemos comprender la realidad a través del lenguaje. El lenguaje da forma a nuestro pensamiento, el lenguaje da forma a nuestra percepción del mundo. Y aquí viene lo importante de Wittgenstein: el lenguaje no está anclado, la lengua que hablamos, las reglas gramaticales de cada idioma, no están ancladas en nuestro cerebro, sino que son el resultado de una práctica social. La gramática es una gramática que varía de una cultura a otra. Yo les explicaba cómo el alemán tiene tres géneros, como el castellano tenemos dos, como el inglés tiene uno solo, excepto en las preposiciones de las personas, en los pronombres, perdón, de las personas, como el turco no tiene y como hay muchos idiomas que carecen de género. Entonces, él dice que el lenguaje es una práctica social, se construye socialmente. Lo fundamental de las reglas de habla, de escritura de un idioma han sido definidas culturalmente, e inclusive el significado de las palabras está anclado a la forma en que la usamos. Una palabra que en un contexto científico tiene un significado, en un contexto literario tiene otro significado, y en un contexto coloquial de conversación de la vida cotidiana tiene otro significado. Yo les decía, busquen en la Real Academia el significado de cualquier palabra y nunca van a encontrar un solo significado para una palabra en castellano. Siempre van a encontrar varios significados, y el significado exacto que debemos asignar a una palabra, de los muchos que nos da el diccionario de la Real Academia, va a depender del contexto en que se utiliza. Este concepto, esta idea, esta teoría es clave para ustedes como psicólogos, como psicólogas, porque eso significa que el lenguaje que ustedes utilizan ahora y el lenguaje que van a utilizar cuando sean psicoterapeutas, el lenguaje que van a utilizar sus pacientes, que utilizan sus amigos, sus familiares, es un lenguaje que está definido por el contexto en el que se usa. No hay una significación exacta de las palabras. Las palabras únicamente tratan de representar aproximadamente la realidad. No hay un conocimiento exacto de la realidad, no olviden eso. No hay una posibilidad de traducir exactamente un idioma a otro, porque la utilización de una palabra en un entorno cultural, si yo uso la traducción exacta de esa palabra en otro entorno cultural, no significa lo mismo. Entonces, la traducción perfecta, ojo con esto, no existe. Solo existe una traducción aproximada, solo existe una representación aproximada de la realidad, pero evidentemente la realidad puede ser representada. Y finalmente, esto lo dice Wittgenstein, vinculémoslo con el concepto de lenguaje constatativo de Austin. Austin, el lenguaje es un medio para describir la realidad, nos permite describir, representar la realidad, pero, decía Austin, el lenguaje no es solo para describir la realidad, y Wittgenstein lo dice de otra manera. Dice que el lenguaje está vinculado a
las actividades nuestras y a las formas de vivir. Él no habla de la performatividad del lenguaje, pero de alguna manera se está refiriendo a esto. Y les he dejado ahí la fotografía de Wittgenstein y una frase muy famosa de él que dice: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi propio mundo. Es decir, cuando no tengo palabras para expresar ciertas cosas, significa que no las puedo conocer y se me vuelve confuso poder entender cosas para las cuales no existen palabras. Terminamos hablando de que cuando no aparecen palabras exactas que representen la realidad, podemos utilizar metáforas, ¿se acuerdan? Ser el sol de mi vida, ser la luz de mi existencia, eres como un limón, para referirse a una persona que tiene un genio muy ácido, ¿no es cierto? Entonces las metáforas son importantes, no debemos desecharlas cuando a veces no podemos expresar una idea en lenguaje totalmente claro. Podemos utilizar metáforas porque siempre antes de que aparezcan los conceptos existen las metáforas que luego se van depurando. Este ejercicio, que lo íbamos a hacer en clase, ya no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, deben desarrollarlo individualmente o grupalmente, como ustedes quieran, no para entregármelo a mí, sino para poder resolverlo porque va a entrar en la prueba. No sé todavía si en la prueba del tercer parcial o en la final. Hagan como que si entren en la prueba del tercer parcial, preparen. Vean este mapa, ¿sí? Si ven que ese mapa está cambiada la forma en que normalmente lo vemos, ¿sí? África, América del Sur están arriba y Europa, América del Norte están abajo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en los mapas el norte siempre aparece arriba, en la parte superior, y el sur aparece abajo? Esto es algo que está definido por las fuerzas estelares, es decir, es una representación que responde a la existencia de ciertas fuerzas en el universo que nos hace que podamos decir que el norte está arriba y que el sur está abajo. ¿Y por qué no puede ser lo contrario, como en este dibujo? ¿Por qué no puede ser lo contrario? ¿Por qué no podríamos colocar a la Patagonia arriba, ¿no es cierto? Y colocar a Groenlandia, que estos días se ha vuelto famosa, abajo, ¿sí? ¿Por qué no podemos ubicar a Argentina o a Chile arriba o a Sudáfrica arriba? ¿Y por qué no podemos colocar a Estados Unidos, Canadá y a los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia? ¿Por qué no los podemos colocar abajo? Entonces, resuelto esto, ¿qué simboliza esta visión de los mapas mundiales? O sea, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿por qué razón se coloca al norte arriba? ¿Qué connotación cultural y política tiene esto? Traten de unirlo a los conceptos preliminares que hemos visto de Simón Foucault. Entonces, lo resuelven y lo incorporan en la preparación de sus pruebas. Lo último que vamos a ver aquí es algo vinculado al anterior, que el conocimiento nunca es un conocimiento absoluto, no existe un conocimiento objetivo, ya lo tenemos claro, tampoco existe un conocimiento totalmente imparcial, un conocimiento que esté desprovisto de la cultura. Todo conocimiento solo existe en contextos culturales, porque es la cultura la que permite generar conocimiento, porque las preocupaciones de cada sociedad son las que definen qué es importante conocer, y si una sociedad considera que hay algo que no es importante conocer, ni siquiera lo menciona, no lo enuncia y por lo tanto no se desarrolla conocimiento de eso. Entonces, la cultura y el lenguaje condicionan la forma en que conocemos el mundo. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante con Michel Foucault, pero de alguna forma ya lo indica Wittgenstein. Por ejemplo, las religiones son importantes en la forma en que concebimos el mundo, ¿sí? Los valores religiosos que tiene cada uno de nosotros, o los valores espirituales o los valores filosóficos, si alguien no tiene ninguna religiosidad, es totalmente cultural, y ese hecho cultural condiciona la forma en que conocemos el mundo. Si tenemos una concepción del mundo como esencialmente teológica, es decir, un mundo creado y definido por un ser superior, evidentemente las leyes de la física, de la sociedad, no son leyes que dependan exclusivamente de la ciencia, sino que han sido creadas por un ser superior y que las podemos conocer como expresión del lenguaje de Dios, como decía un cuento muy famoso
de Borges. El sentido del tiempo que ya hablamos, ¿no? El sentido del tiempo lo conversamos en alguna clase. Para nosotros el futuro está adelante, el pasado está atrás. Para los aymaras y otros grupos, aymaras del mundo andino y otros grupos étnicos, el futuro está atrás porque no lo podemos ver y el pasado está adelante porque lo vemos con claridad. Y el tiempo también tiene otro concepto dentro del budismo y dentro del hinduismo que ustedes vieron. El tiempo es circular, es decir, no hay un adelante y un atrás porque lo que existe es un retorno bastante frecuente del tiempo, las cosas avanzan y regresan a un lugar no exacto, pero sí similar al que tenían antes. Y finalmente, aunque aquí no estamos en clases de física, sí es importante saber que para Einstein, pero lo correcto es Einstein, el tiempo no es ni circular, ni está adelante, ni atrás, sino que el tiempo es una propiedad de la materia. No podemos separar el tiempo de la materia, no es un agregado a la materia que se mueve, sino que es la cuarta dimensión de la materia, ¿no? El alto, el ancho, el fondo y el cuarto es el tiempo. Y además tenemos el conocimiento experiencial, que también hemos hablado siempre, el conocimiento de nuestra experiencia, cómo aprendimos lo más importante que hacemos hoy. Aprendimos a movilizarnos, a movernos, aprendimos a correr, aprendimos a cocinar en muchos casos, aprendimos a hablar, aprendimos a escribir experiencialmente. Nadie tomó una clase de gramática para aprender el idioma que habla. Es un conocimiento experiencial. Y ustedes se pueden dar cuenta de cuántos elementos de conocimiento experiencial hay dentro de ustedes. El juego, por ejemplo, y el juego evidentemente es una forma de aprendizaje, dijimos, de aprendizaje de roles, y eso es cultural, cambia de una cultura a otra. Yo quiero poner solamente un ejemplo que tiene que ver con la psicología, es el concepto de inteligencia, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, está definida en la cuarta viñeta. La definición más común es que la inteligencia es la capacidad humana para resolver problemas que enfrentan las personas en su entorno. Pero de acuerdo a cuáles son los problemas prioritarios para una sociedad, es decir, los problemas prioritarios para el entorno, desde el punto de vista del entorno de una sociedad, este concepto de inteligencia va a cambiar. Entonces, la valoración de la inteligencia como capacidad para resolver problemas va a depender de distintos contextos culturales. Empecemos por el actual. La medición de la inteligencia actualmente privilegia lo que se llama, desde la teoría de un psicólogo que es Robert Stenberg, privilegia el componente analítico de la inteligencia. Es decir, los test de inteligencia de la sociedad industrial lo que hacen es tratar de medir nuestra capacidad para resolver problemas abstractos, problemas que tienen componentes numéricos, componentes lógicos, componentes geométricos, componentes de secuencias. Y esa es la inteligencia que se mide en la sociedad industrial. Y ustedes, obviamente, como viven en la sociedad industrial, van a aprender a medir, tienen que aprender a medir esta inteligencia en una cátedra específica que van a tener en el quinto periodo académico, en el quinto nivel. Pero no siempre se midió así la inteligencia, ni siquiera había la palabra inteligencia en su sentido contemporáneo. En el entorno agrícola, lo que interesaba no era la capacidad para hacer cálculos numéricos, para desarrollar modelos matemáticos, porque no existía eso. Lo importante era poder enfrentar el aumento de la productividad, de la agricultura, de la agropecuaria, de la ganadería, etcétera, utilizando la creatividad, es decir, desarrollar tecnologías. En el entorno agrícola lo importante era no el componente analítico, porque no había unas matemáticas, no era requisito las matemáticas para desarrollar nuevas tecnologías agrícolas, y lo que se privilegiaba es lo que Robert Stenberg llama el componente creativo de la inteligencia. Y antes, estoy yendo de adelante hacia atrás, antes de la sociedad agrícola, en el entorno de las sociedades de cazadores y recolectores, lo que interesaba era el componente práctico y contextual de la inteligencia. No se necesitaba, evidentemente, ningún tipo de matemática, ningún tipo de lógica abstracta, quiero decir, porque lógica sí hay,
lo que se necesitaba era entender los contextos y poder aplicar la comprensión del contexto. Es decir, en este contexto que el cazador experimentaba o que las recolectoras, digamos, podían desarrollar, en ese contexto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, el componente práctico era la resolución de problemas prácticos de caza, de cocción, de generar determinado tipo de tecnologías, y para eso lo básico era comprender el contexto. ¿No? Entonces, las sociedades humanas eran muy diversas, desde sociedades tropicales hasta sociedades que vivían en el Ártico, Polo Norte, o en la Antártida, Polo Sur, y eso modificaba evidentemente los requerimientos de lo que en una sociedad o en otra se conocía como inteligencia. Finalmente, ahora sí, el final final tiene que ver con el tema de la ciencia y la cultura. La ciencia es una forma de conocimiento, como ya lo hemos visto, que la estudia la epistemología. La ciencia es el conocimiento que trata de conocer el mundo con base en evidencias empíricas. Es decir, si yo digo, yo creo que eso no es ciencia, pero si yo digo, mi hipótesis es esta porque hay tal evidencia, porque hay tales datos, eso es ciencia. Entonces, yo quiero vincular el origen de la ciencia a la cultura, y para eso voy a recurrir a quien ven ahí. Es una persona brillante que lamentablemente murió hace ya casi 3 años, Enrique Dussel. Él es argentino de nacimiento, pero por la dictadura de los 70 en su país, él tuvo que huir y se fue a México, en donde hizo su vida, se nacionalizó. Si ustedes pueden ver videos de él, se van a dar cuenta que su acento no es propiamente argentino, y no es tampoco totalmente mexicano, es un acento bien especial. Él terminó como mexicano su vida, murió en México. Bueno, es un gran filósofo de ascendencia judía, un conocimiento extraordinariamente erudito de las religiones, hablaba varios idiomas, incluido obviamente el inglés, el alemán, hablaba el hebreo, ¿no? Que es muy importante por su ascendencia hebrea o judía, aunque él no era judío creyente. Bueno, él dice que al contrario de lo que se afirma en el mundo, y esto es importante, como les digo siempre, esto entra en el examen. Hay una idea de que el conocimiento, que la ciencia se originó en Europa occidental y que comenzó en Grecia. Siempre decimos, la matemática comenzó en Grecia, la ciencia comenzó en Grecia, la lógica comenzó en Grecia, y eso es falso. Él tiene muchas evidencias empíricas, no solo él, sino muchos otros autores, mucha documentación, que indican que antes de que Grecia tuviera, existiera un sistema de escritura, ya había ciencia en otros países, ya había ciencia en varias culturas y en momentos muy anteriores de la historia. Entonces, él habla, por ejemplo, de los babilonios, ¿no? Los babilonios que tenían ya escritura 3000 años antes de Cristo, o sea, hace 5000 años, y eso significa que tenían escritura 2400 años antes de los griegos. Los indios, los hindúes, tenían escritura 600 o 900 años antes de los griegos. Los chinos tenían escritura 400 años antes de los griegos, y así sucesivamente. Entonces, al tener escritura, todas estas culturas, los egipcios, también los olvidé, 2500, 3000 años antes de Cristo, tenían sistemas de escritura que formalizaban la ciencia. Ellos ya desarrollaban una ciencia muy incipiente que no es evidentemente igual a la ciencia que desarrollaron los griegos. Y el problema está en que a veces se piensa que solo la ciencia hipotética deductiva, de ir del conocimiento general, de axiomas al conocimiento específico, es ciencia. Eso, pues, esa idea equivocada, esa idea del deductivismo, es la que ha hecho creer a muchas personas que la ciencia comienza en Grecia y luego en Europa Occidental, y eso no es cierto. Él critica a estas ideas de que la ciencia nace en Europa, que la civilización nace en Europa, que la cultura nace en Europa, y le llama eurocentrismo, palabra importante para este curso. Eurocentrismo es este enfoque que piensan que Europa es el centro de la historia, o sea que la historia humana comenzó en Europa. Antes se pensaba que los primeros seres humanos habían vivido en Europa, ahora ustedes ya saben, no pueden volver a decirme que el Homo sapiens nació en Oriente Medio, o nació en Asia, o nació en Europa. Ya sabemos que los Homo sapiens
surgimos con la evidencia que tenemos ahora hace aproximadamente 300.000 años en África, ¿no? Está todavía en debate el lugar exacto del surgimiento del ser humano, pero es en la parte central de África, no en la parte sur ni en la parte norte. Hay un debate exactamente en qué lugar y obviamente eso va a ir cambiando, pero no hay evidencias y parece que no va a haber evidencias de que el Homo sapiens haya surgido antes en otro lugar. Entonces, no es verdad que los Homo sapiens hayamos surgido en Europa, no es verdad que la cultura y la civilización haya surgido en Europa. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La matemática, que es algo muy importante en nuestra cultura, nació en algunos casos miles de años antes que en Grecia y que en Europa. eh, y esta idea eurocéntrica de creer que todo se origina en Europa es una idea política, o sea, es una forma de pensar el mundo desde una posición de poder que menosprecia a los pueblos ancestrales y menosprecia a otras culturas y a otras civilizaciones que no sean las europeas. Nosotros mismos, como mestizos latinoamericanos, tenemos un componente genéticamente, mm, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos siempre un mayor componente de genes amerindios que de genes de origen europeo. Y tenemos todos en una proporción muy pequeña que a veces no se detecta en las pruebas genéticas, tenemos, y no puede ser de otra manera, genes africanos. Y al ser amerindios, es decir, en la medida en que los amerindios vinieron desde Asia, tenemos también genes asiáticos, o sea, somos unos mestizos perfectos. Entonces, lo que dice Dussel es, no podemos seguir creyendo que Europa fue el centro de la civilización, la historia, el progreso, porque eso es ignorar los aportes que hicieron otras culturas. Y eso lo vamos a ver en esta última diapositiva. En la matemática, que es importante, por ejemplo, siempre se habla de la matemática griega. Miren, los griegos no usaban números. Los griegos lo que hacían era colocar sus letras, utilizaban sus letras, tenían un sistema decimal, eso sí, es decir, lo que llamamos ahora del 1 al 10 y volver 10 más 1, 10 más 2 hasta el 20, 20 más 1, tenían un sistema decimal, pero ellos no tenían números, ellos utilizaban sus letras y cuando querían representar las letras de su alfabeto y cuando querían representar un número, lo que hacían es que a cada letra le colocaban una barrita encima y esa letra representaba una cantidad. Y los griegos, y esto es poco conocido, no tenían el cero. Y como no tenían el cero, pues aunque se dice mucho que el origen de las matemáticas está en griega, no es así. No está en Grecia. Lo que sí está en Grecia es el origen de la geometría moderna. Pero cuando los griegos hacían enunciados geométricos, no usaban palabras ni términos matemáticos. Ellos utilizaban palabras como línea, círculo, distancia. Utilizaban palabras para representar las cosas. El famoso teorema de Pitágoras, que ahora nosotros lo vemos como c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pitágoras no lo enunció ahí, así. Él lo enunció como una frase que decía que el cuadrado de un lado de los triángulos era igual a la sumatoria del cuadrado de los dos lados restantes. Y antes que Pitágoras, en China ya se había elaborado este teorema que se le llamó Pitágoras, pero que realmente fue inventado por muchas culturas antes. Los chinos en el año 1000, mucho antes de Pitágoras, ya habían inventado esto. Los babilonios tenían una forma de calcular los polígonos, de calcular las tierras, utilizando lo que más tarde se llamó el teorema de Pitágoras, y los hindúes tenían teoremas, ¿no es cierto?, expresados ya en números, en el caso de los indios, que utilizaban lo que más tarde se llama el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, las matemáticas no comienzan en Grecia, lo que comienza en Grecia es la formalización de la geometría y la utilización del método de demostración deductivo que sí tienen las matemáticas, parten de axiomas y de ahí van deduciendo un conjunto de elementos adicionales. Pero ellos no tenían números, no tenían realmente matemáticas, sino geometría, en donde realmente se inventa, yo no he colocado acá, se inventa la matemática, aunque sea incipiente, entre los babilonios, se inventa una matemática incipiente entre
los egipcios, ellos tenían una forma de matemática, si no, no hubieran podido hacer las pirámides, ¿no? Y por eso es que hubo un tiempo cuando yo era adolescente en que, como se decía que los egipcios no tenían matemáticas, se decía, no es posible que ellos hayan construido las pirámides, porque no tenían la matemática formal de los griegos, y luego pues se encontró que ellos sí tenían un conocimiento astronómico, un conocimiento geométrico súper avanzado que les permitió construir eso. Pero en el sentido estricto, ¿no es cierto? Los números, que es la base, los números como cifras diferentes de las palabras, porque los egipcios utilizaban jeroglíficos que representaban letras, ¿no es cierto? Los babilonios tenían un sistema cuneiforme, los árabes utilizaban, los griegos utilizaban palabras que representaban números, pero no había un sistema exclusivo de números como tenemos ahora, ¿no? El uno, el 2, el 3, el 4 que aunque sean palabras, no estamos utilizando letras para representar cantidades, sino que tenemos cifras, o sea, símbolos específicos para representar los números. Esto nació en la cultura india y en la cultura maya. Aunque estaban separadas, en rigor parece ser que los números se iniciaron entre los indios. No tenían el cero, es decir, ellos empezaron a representar un conjunto de cantidades a través de símbolos que no eran letras. Lo hicieron durante mucho tiempo y hacia el siglo II de nuestra era se dieron cuenta de que tenían que representar la ausencia de cantidad con un número. Si ustedes ven a la derecha, arriba hay una bolita, parece una bolita del rugby dibujada. Abajo hay una fotografía. Eso que ven en el centro es la representación, la primera representación del cero que tenían los indios. Está en una piedra del siglo III o el siglo IV de nuestra era, que fue encontrada en Camboya, pero que en lo que actual territorio de Camboya, Campuchea, pero que en ese tiempo estaba, digamos, dominada, estaba ocupada por los hindúes o por los indios. Y los mayas inventaron antes el cero. Ellos lo inventaron en el siglo II antes de nuestra era. Pero claro, como el cero de los mayas no tuvo ninguna incidencia en Europa, porque Europa recién llegó a América de manera masiva, 20 siglos prácticamente después, el hecho de que hayan inventado primero el cero no tuvo impacto en la historia de las matemáticas. Y lo que ven arriba, la bolita esa de rugby, ese es el cero de los mayas. Ahora bien, los números del 1 al 10, es decir, del 0 al 9, y luego viene la combinación de 1 con 0 que crea 10, etcétera, etcétera, en rigor fue creado por una fusión de la cultura árabe con la cultura india. Los indios en el siglo VIII, en el siglo IX, y como tenían mucho contacto con los árabes, perdón, como tenían mucho contacto con los hindúes, aprendieron el número cero y lo incorporaron dentro de su sistema de escribir los números. Por eso es que ahora los números que utilizamos se les llama arábigos, o lo más correcto es indoarábigos, porque no se reivindica que muchos de esos números fueron tomados, fueron inspirados por la forma en que los hindúes los representaban. Y sobre todo, ellos incorporaron el cero. Los europeos no tuvieron cero sino hasta el siglo XI de nuestra era, o XII, y fueron sabios árabes y luego sabios otomanos, lo que ahora se llama turcos, quienes llevaron el cero a Europa. Y obviamente lo que sí hicieron los europeos, sobre todo antes del Renacimiento y el Renacimiento, es empezar a aplicar de una manera realmente extraordinaria esos números que no se habían originado en Europa, y empezaron ellos sí a desarrollar una matemática sobre la base de la matemática árabe, que era muy avanzada. Esa sí era una matemática, tenía ecuaciones, tenía sistemas abstractos. Los europeos empezaron a desarrollar la matemática pura con Newton, con algunos otros grandes matemáticos que tuvieron, y la matemática aplicada sobre todo al campo de la astronomía, ¿no? Con Kepler, con Copérnico y con el mismo Galileo. Entonces, miren, los inventores del cero no fueron europeos, fueron los mayas y luego los indios, y los árabes la tomaron dentro de su cultura. Entonces podemos decir que el origen de las matemáticas está en la cultura india y también en la cultura árabe más tarde. También hay que referirse a los árabes, pero originariamente solo en la cultura india. Y la otra cultura en donde está el origen es la maya en América Central nuestra.
Otro tema también importante es la química y las tecnologías. Había un historiador de la ciencia de apellido Kaplan que decía que los tres grandes aportes de Occidente a la historia de la humanidad, o sea, Occidente entendido como Europa, Estados Unidos, etcétera, era el papel, la imprenta y la pólvora. Sin embargo, lo que no sabía Kaplan cuando dijo esto es que el papel lo habían inventado los chinos 1000 años antes de lo que lo habían hecho los occidentales. La imprenta que inventó Gutenberg fue la imprenta metálica y la imprenta de tipos de madera, pero 5 siglos antes que Gutenberg, en China, en el siglo nuevo de nuestra era, ya un chino había inventado una imprenta, sino que no utilizaban metal como base, sino que utilizaban el bambú, o sea, la caña, que es muy fuerte, que es prácticamente como un metal natural en ciertos contextos. Y la pólvora tampoco fue inventada por los europeos. La pólvora la trajeron muchos exploradores europeos desde China, porque en China la pólvora no se utilizaba para armas, sino que se utilizaba para juegos pirotécnicos como los que nosotros tenemos todavía. Entonces, la química, un conjunto de técnicas, por ejemplo, la técnica de la vulcanización, aunque no lo crean, nació en Sudamérica. La tenían los mayas, perdón, los incas y la tenían algunos pueblos amazónicos, porque el caucho es de acá. Entonces, en astronomía, la astronomía al comienzo era necesaria para poder entender los ciclos agrícolas y además el conocimiento astronómico era absolutamente necesario desde el punto de vista de la cultura de los sumerios, de los egipcios, de los antiguos indios y de los antiguos mayas y de los antiguos aztecas, etcétera. Era absolutamente necesaria para comprender el futuro. Ellos pensaban de que el futuro de los pueblos y el futuro de las personas estaba marcado en los astros. Y de ahí nació la astrología. Antes de que haya la palabra astronomía, lo que existía es la astrología. Pero para poder entender esa astrología que ustedes todavía usan, y yo digo soy Capricornio, otros dicen son Libra, son Tauro, etcétera, o Cáncer, ese conocimiento es un conocimiento que viene desde allá y que se originó en la observación de los astros y estos pueblos antiguos, los egipcios, por ejemplo, los sumerios, trataban de entender cómo la posición de las estrellas incidía en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, ahí surge la astrología. Pero evidentemente que para conocer las estrellas, los planetas, tenían que hacer una observación sistemática, que es una de las formas de hacer ciencia. Hacer una observación sistemática, llevar registros muy detallados. Lo hicieron también los pueblos amerindios, los incas, los aztecas y los pueblos de Oceanía, que eran pueblos que viven, son islas, ¿no? Que viven en el Océano Índico y en parte del Pacífico. Ellos necesitaban conocer bien la ubicación de las estrellas para poder calcular sus viajes. Necesitaban tener una representación de las estrellas y los planetas en la noche para poder guiarse en los viajes nocturnos, para poder orientarse inclusive en el día. Y luego surge la agricultura y en la agricultura era importante entender cuándo el sol estaba más lejos de la Tierra, lo que se llama el solsticio de verano, el momento en que el sol está más lejos del planeta Tierra, y que es cuando en los países como del norte, como Estados Unidos, Japón, Europa, etcétera, los días son más largos, ¿no? Y necesitaban entender cuándo los días eran más cortos, que es en el invierno de los países del norte, ¿no? Es decir, eso se llama los equinoccios, ¿no? Perdón, los solsticios de invierno. Entonces, el solsticio de verano en el norte es los días más largos, el solsticio de invierno en el norte son los días más cortos. Y en el sur, ya saben, Argentina, África del Sur, etcétera, es al revés, ¿no? Allá el invierno está digamos, el invierno corresponde el solsticio, quiero decir del invierno, en el caso de Argentina, es en meses contrarios a los de Europa. En Europa el mes más frío es diciembre, enero, y en Argentina los meses más fríos son julio, agosto, porque estamos en lados opuestos y ustedes saben que la Tierra no está girando de manera rectita sobre su propio eje, sino que está un poco inclinada. Entonces, todo este conocimiento, el conocimiento de los equinoccios, es decir, de cuando los días y las noches tienen más o menos la misma duración, el conocimiento de los ciclos lunares, etcétera, eh,
permitía el desarrollo de la agricultura. Era importante para definir en qué época comenzaban las cosechas, en qué época había que sembrar, en qué época había que cosechar, y se fue desarrollando un conocimiento que al comienzo no estaba vinculado con la matemática, no había ni siquiera mapas, sino que ellos utilizaban observatorios astronómicos. Yo les he puesto allí a la derecha unos observatorios astronómicos. Este es de Casma Sechin, que es el más antiguo que se conoce en América del Sur. Está ubicado en Chanquillo, en el actual Perú. Son torres eh, que permitían conocer, ¿no es cierto?, que cuando el sol pasaba, por decir algo, cuando la sombra del sol creaba una conexión entre un punto dibujado en el suelo, eh, se sabía, ¿no es cierto?, que cuando la sombra del sol llegaba a ese punto, estábamos, por decir algo, comenzando por el solsticio de verano. Y por lo tanto, en el solsticio de verano, pues había que hacer las cosechas. Y cuando había solsticio de invierno, se sabía en este caso que no había que hacer cultivos porque iba a llegar el frío y iba a matar a las plantas. Entonces, no había una matemática en los primeros tiempos de estos grandes observatorios, pero ya había un conocimiento geométrico. Y sobre todo, lo que yo les he dicho a ustedes, aunque no haya habido escritura, el conocimiento se transmitía oralmente de una generación a otra. Los pueblos el observatorio astronómico más antiguo que se conoce, que está formado por piedras o por torres o por cualquier objeto que permita estudiar la sombra del sol, que permita observar cómo la luna crea un cierto nivel de reflexión en la Tierra cuando hay luna llena y no hay nubes. Entonces, todo eso se creó por primera vez hace unos 8.000 años, ¿ah? Fue hace 6.000 años antes de nuestra era. Está ubicado en el actual desierto del Sahara. Es el más antiguo que se conoce por la zona de donde vinieron luego los pueblos egipcios. Los pueblos anteriores a los egipcios ya tenían estos sistemas. También se han ubicado otros, evidentemente, en el Egipto tradicional. Se han ubicado otros en el territorio de la India, de China. Y esto es interesante en lo que actualmente es Gran Bretaña, está ubicado el segundo observatorio astronómico más antiguo. Son esas piedras súper famosas que creo que todas las hemos visto en alguna vez, ¿no es cierto? Las piedras famosísimas. em, Esos menhires, ¿no?, que permitían, su función fundamental era ver cómo se proyectaban las sombras y con base en la observación de la proyección de esas sombras, ellos podían saber cuándo debían iniciar la cosecha, cuándo debían no cosechar, no sembrar siquiera. Hay otros observatorios también que se desarrollaron en territorio de actualmente la India, la China y en América, no solamente este de Sudamérica, sino que ya había uno antes en el territorio de Centroamérica. Entonces, miren ustedes, arriba me olvidaba, encima del observatorio está la imprenta china. Era de madera y de bambú y se basaba en la misma lógica que tiene la de Gutenberg, ¿no? Y creo que se los dije en clase, ¿por qué razón no se desarrolló este conocimiento, no se expandió este conocimiento? Porque los chinos no adelantaron a los europeos, aprovechando el hecho de que existía la imprenta por un tema social. Porque China, cuando, en el siglo X, en los años 900, en que se inventó esto, el sistema de escritura estaba muy avanzada, pero China era una sociedad que no veía la necesidad de que sus ciudadanos se alfabeticen. Al contrario de lo que ocurrió en el siglo XV, cuando se unieron en la práctica, se unieron Gutenberg, el inventor de la imprenta, y Martín Lutero, el creador del protestantismo, cuando Lutero y Gutenberg vieron la necesidad de que la gente aprenda a leer y que lea la Biblia, bueno, el invento de la imprenta era necesario y se propagó. En China, en cambio, los emperadores y los intelectuales de la corte de los emperadores, los llamados mandarines, se oponían a que el pueblo se alfabetice y por lo tanto este invento no era necesario y lo que se hizo fue
guardarlo, ponerlo en una bodega, porque era más interesante y le daba trabajo además a los mandarines que los escritos se sigan haciendo a mano en el papel que ya los chinos habían inventado mucho antes que los europeos y que cualquier otro pueblo. Bien, entonces, estimados alumnos, el contenido de esta clase, incluido el ejercicio que está señalado antes, es un contenido que va a entrar dentro de nuestra prueba. Así que, por favor, este video estudienlo, vean la presentación de la clase que está colocada en el Moodle. Vean los textos complementarios. Recuerden que los textos complementarios, los textos obligatorios que están en el Moodle, son textos que deben ustedes leer porque hay cosas que obviamente por los límites del tiempo de una clase no las puedo decir aquí, pero que ustedes la deben conocer y para eso está la lectura o en caso de que sea necesario también algunos videos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.